Bueno, estaba planteada la presentación con una parte sobre los determinantes de las desigualdades en salud, las tendencias sociales en Europa, el contexto de las organizaciones del tercer sector que estamos trabajando en España, el contexto de crisis y cómo lo estamos abordando, y los datos de Cruz Roja. Los datos de Cruz Roja son sobre las personas que estamos atendiendo. Nosotros sacamos anualmente un informe social sobre vulnerabilidad realizado sobre la base de datos de Cruz Roja, sobre las personas que estamos atendiendo, y medimos los índices de vulnerabilidad en función de unos cinco ámbitos. Y además sacamos un par de boletines al año sobre el impacto de la crisis a las personas que estamos atendiendo, ya con una encuesta específica. Y estos son los datos que les voy a dar al final, y además es una primicia porque está en imprenta y todavía no lo hemos presentado públicamente. En cuanto a la primera parte, los determinantes de salud, yo creo que voy a ir muy rápido porque después de las magníficas ponencias de los compañeros de mesa me voy a repetir, porque solo permítanme dos datos que corroboran todo lo que llevamos hablando en la mañana, y es que hay países donde tienen una esperanza de vida de 57 años y otros de 80. Tiene que ver con su posición socioeconómica, tiene que ver con su etnia, tiene que ver con su género, tiene que ver con el lugar donde han nacido. Es decir, todos los determinantes que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. 3/4 de la humanidad, es decir, 4.500 millones, no pueden elegir libremente qué factores son fundamentales para su salud. No pueden elegir comer adecuadamente, tener un medio ambiente saludable, tener un trabajo gratificante. En la presentación les había sacado los datos más importantes del trabajo y de la exposición del viaje del ICAI. También tenía la presentación sobre los determinantes estructurales de la salud. Así que voy a ir directamente a las tendencias sociales en Europa. ¿Qué situación estamos? También se ha apuntado esta mañana y es una tendencia clara desde los años 80, ¿no? Incremento de las desigualdades, envejecimiento de la población, cambios profundos en las estructuras familiares, impacto de las nuevas tecnologías, crecimiento de la pobreza, aumento de la discriminación, con lo que puede traer un riesgo de fractura social, es decir, una ruptura de la cohesión social. Incremento de las desigualdades. En la década previa a la crisis, el crecimiento económico sí que generó una mejora de los estándares de vida en Europa y de los sistemas de protección. Aunque desde los años 80 van cayendo en picado, pero por lo menos lo que afecta a España, el crecimiento económico, bueno, sirvió para definir una serie de políticas públicas que garantizaron unos estándares mínimos. Es cierto, y también hay muchos estudios al respecto, que nunca se ha conseguido terminar con la situación de pobreza y exclusión, ni siquiera en épocas del boom económico en este país. Pero también es cierto que había determinadas medidas que por lo menos hacían de malla social, de malla de protección, y teníamos unos niveles, bueno, contenidos, ¿no?, en la situación de pobreza extrema. Esto no quiere decir que no hubiera desigualdades, esto no quiere decir que no hubiera situaciones de precariedad, y no quiere decir que estuviéramos en una situación boyante desde el punto de vista de muchos colectivos, ¿no? La estructura de mercado de trabajo cada vez se polariza más entre salarios altos y bajos, con lo cual refuerza el incremento de las desigualdades y las situaciones de pobreza relativa. Los nuevos empleos creados durante las crisis, estamos hablando en Europa, corresponden a perfiles más cualificados, y la recesión está forzando la polarización en términos de protección, estructura salarial, etc. Estamos en una situación de invierno demográfico, las tasas de natalidad son constantes en las últimas 2 décadas, y el envejecimiento de la población nos plantea retos importantes de futuro, del mantenimiento del sistema de pensiones,
del mantenimiento de los sistemas de protección y de financiación del sistema. En unos años, al menos en España, nos vamos a jubilar la generación del baby boom. Esto va a traer consigo un decrecimiento de la población activa y mayor tasa de población envejecida, bueno, de población pensionista no envejecida. El incremento de la esperanza de vida va a crecer o está creciendo 1 año y medio, y este aumento de esperanza de vida nos plantea incógnitas respecto a cómo va a ser nuestros años. Vamos a envejecer de una forma saludable, vamos a tener un sistema de protección adecuada, nos van a garantizar un sistema sanitario adecuado. Decrecen progresivamente los matrimonios, aumentan los divorcios, el número de familias recompuestas crece de una forma importante, un tercio de los niños nacen en familias monoparentales y se reduce el papel de las mujeres como cuidadoras de sus familiares mayores y dependientes, pero también decrece el papel del hombre como sustentador familiar y el modelo en que se había basado. Esto, es decir, aquí hay una punta, hemos estado hablando de generación un momento, que en los últimos años con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo puede ser un elemento muy positivo que favorezca las relaciones de igualdad. Si luego analizamos las desigualdades salariales, el techo de cristal para llegar muchas mujeres a determinados puestos de responsabilidad, bueno, queda mucho camino por recorrer, pero el hecho ahora que en paralelo esté cayendo la figura del hombre como sustentador familiar, no sabemos qué tipo de relaciones familiares se están conformando o qué consecuencias va a traer la crisis en las relaciones familiares. Está habiendo un cambio en profundidad que están afrontando los hogares. Tenemos en nuestro país, ya ha salido antes, casi 1.700.000 hogares con todos sus miembros en paro. Y además estos hogares tienen una sobrecarga económica importante, están cayendo los salarios, se incrementa el paro de larga duración. Las familias se están reagrupando, hay muchos abuelos y abuelas que están conteniendo las situaciones más precarias porque se están reunificando en casas y nietos, hijos y abuelos. Se está aumentando las situaciones de pobreza relativa y privación material y está teniendo un impacto importantísimo en la población joven. Desempleo juvenil altísimo y dificultades de acceso a la vivienda y la posibilidad de emanciparse en algún momento, ¿no? El impacto de la tecnología, en principio positivo, es un progreso, mejora las condiciones laborales, las comunicaciones. Sin embargo, está generando también una brecha digital que tiene que ver con las barreras culturales y sociales, que tiene que ver también con lo que se está llamando la brecha tecnológica y las posibilidades de un sector importante de la población de tener estas competencias y estos conocimientos. Las tendencias sociales en Europa, como les decía, para terminar esta parte, tiene que ver con el crecimiento de la pobreza y nuevas formas de exclusión, por los recortes en protección social y en salud, lo que está significando la menor cobertura de los servicios públicos y de las ayudas sociales, las consecuencias que está trayendo en la exclusión residencial. Hoy 400.000 personas duermen en la calle en Europa y 3 millones están en riesgo de perder el hogar, con el incremento de la pobreza infantil y juvenil y todo lo que significa de transmisión generacional de la pobreza y todo lo que significa para el futuro de la cohesión social en Europa y en nuestro país. Estos recortes y estas situaciones están provocando que aumente la discriminación. Hay aquí que muchos autores hablan de la competencia por los recursos, es decir, si tú cuando dejas a sectores
vulnerables de la sociedad, sin ninguna protección y sin capacidad para salir de esas situaciones de exclusión, sin darles instrumentos y herramientas para poder trabajar su propia autonomía personal y su desarrollo, lo que tendremos es una competencia por los recursos, es decir, una lucha de los pobres contra los pobres o de los vulnerables por los escasos recursos públicos. Estamos detectando riesgos de tensiones intergeneracionales, lo veremos después en los datos de Cruz Roja. Muchas veces en el discurso público se fomenta pensionistas activos, inmigrantes nacionales, mujeres, hombres, lo hemos visto antes, para priorizar los empleos. Esto conlleva a una disminución de la cohesión social y a plantear una sociedad dual. Unos están dentro y otros estarán fuera. Y esto tiene unas repercusiones muy importantes en las personas. Luego van a ver los datos de Cruz Roja, porque, y aquí estoy de acuerdo con el profesor Benat, es decir, una cosa son los datos macroeconómicos de un país, o las tasas de desempleo, o las tasas de abandono escolar, o las tasas de desprotección, o el paro de larga duración. Pero cuando pones el foco en determinados colectivos específicos o en determinadas personas y el drama que hay detrás de estas situaciones, ves que estas cifras se triplican y se cuadruplican y es complejo. Llegará un momento que será complejo sacar de esta situación a determinadas generaciones. Bien. El papel actual, les avanzaba que iba a hablar de la situación que tenemos las organizaciones, o lo que se llama en este país las entidades del tercer sector. Bueno, pues las entidades del tercer sector trabajamos en un ámbito, y sobre todo en nuestro país, con un aumento de trabajadores pobres, un aumento del número de hogares con bajo o nula intensidad en el empleo, el aumento del desempleo de larga duración, precarización social, aumento de la pobreza y la privación material, y disminución de la cobertura social, reforma educativa, reforma sanitaria, reforma laboral y la próxima reforma de la administración local, que no sabemos muy bien lo que nos viene encima. Si desaparecen los servicios sociales de base, que son los primeros que han atendido a los ciudadanos en los ayuntamientos, está desapareciendo la atención de proximidad, está desapareciendo ese primer colchón asistencial que hace que una persona esté en una situación de que en un proceso de exclusión o de poder salir adelante. Bueno, pues en este país tenemos esta próxima amenaza como una situación que va a cambiar mucho el panorama de la protección social. Aumentan las intervenciones de contención de situaciones de emergencia social, es decir, hablando en plata, tenemos muchas más personas en la puerta pidiendo ayuda. Es decir, en Cruz Roja hacía años que habíamos abandonado los programas de alimentación o de ropa o de ayudas para pagar el alquiler o el gas o la luz. Es decir, que es cierto que siempre quedan este tipo de programas residuales, que estás trabajando con una población muy excluida, pero la novedad es que se están acercando perfiles que nunca habían pedido ayuda. Se están acercando perfiles que estaban en un contexto socioeconómico seguro, que es lo que están llamando nuevos pobres. Pobres que les avergüenza que pedir ayuda por un lado y que desconocen los circuitos de la solicitud de pedir ayuda por otro. Y en este contexto de mayor presión y mayor demanda, bueno, pues han caído de una forma importantísima las ayudas públicas con las que trabajan las organizaciones, ¿no? O con las que trabajamos las organizaciones.
Paso ya a los datos de Cruz Roja. El boletín número 7 sobre vulnerabilidad social, que vamos a presentar en unos días, la composición de las personas que atendemos, seguimos teniendo un alto porcentaje de personas de origen inmigrante. De hecho, el 46,9% son de origen español. Ven ustedes en el gráfico de dónde procede la mayoría de las personas de origen inmigrante que atendemos. Pero, ¿qué personas tenemos? Bueno, pues las personas que atendemos tienen una media de ingresos mensuales de 511 euros. Es decir, están 100 euros por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de paro se acerca al 66%. El 80% de las personas que tienen empleo son trabajadores pobres. Y esto para nosotros ha sido un hallazgo importante en este boletín, porque quiere decir que el trabajo, que siempre lo hemos considerado un factor de inclusión importante y de socialización, en estos momentos el trabajo no te aleja de las situaciones de pobreza y exclusión. Más de la mitad de las personas desempleadas carecen de cobertura. El 25% sufre problemas serios con la vivienda, o porque no puede pagar el alquiler, o el teléfono, o el gas, o la luz. El 40% declara tener problemas serios de salud. El 60% vive con familiares, el 36,8% tiene menores a cargo y el 12% convive con personas mayores. Este dato para nosotros es importante porque son personas que tienen unos ingresos de unos 500 euros al mes y tienen cargas familiares, tanto de jóvenes como de personas mayores. Es decir, son hogares empobrecidos. ¿Qué capital social? Ellos manifiestan que tienen apoyo emocional, que pueden contar para contar sus penas con algún familiar o algún amigo, pero solo un tercio puede contar con alguien para que le dé una ayuda económica importante. Si en un gasto imprevisto, pues no tienen dónde acudir, ¿no? La situación anímica está marcada por un crecimiento de la tensión, las preocupaciones y la falta de ilusión. Y luego en los boletines calculamos el AROPE. El AROPE es el indicador europeo para medir los niveles de pobreza y exclusión. Hace ya 2 boletines que calculamos el AROPE. Mide, yo no sé si sabéis, pero mide 3 indicadores: mide la pobreza, mide la privación material y mide la intensidad del desempleo en los hogares. Bien, pues el 93% de las personas que atendemos está en una situación de AROPE, o porque el 81,9% vive bajo el umbral de la pobreza, o porque el 32,9% vive en hogares con todos sus miembros en paro. El 38% no puede poner la calefacción en invierno, y esto es importante. Un 25% no puede comer alimentos con proteínas 2 veces en semana. Les recuerdo que son hogares con personas mayores y con niños. Además, en estos programas de crisis, en estos boletines de crisis, identificamos 3 colectivos con los que más trabajamos y hacemos un análisis especializado. Por ejemplo, en las personas que participan en el programa de lucha contra la pobreza y la exclusión, personas mayores y personas inmigrantes, porque son los colectivos más numerosos que atendemos. Bien, si nos fijamos en el programa de lucha contra la pobreza, veremos que el 74% son mujeres y el 77,8% del total está en paro de larga duración, que está aumentando la tensión intrafamiliar vinculada a las dificultades económicas, que tiene las personas mayores, lo que declaran es que tienen problemas de salud y que está aumentando también las dificultades económicas para llegar a fin de mes y que aumenta la tensión por la responsabilidad de tener hijos a cargo. Supongo que tiene que ver, todavía es pronto para que lo miramos, pero nosotros pensamos que como se están desdibujando los roles, es decir, si viven abuelos, padres e hijos, la autoridad de los padres se está desdibujando, ¿no?, con respecto a los abuelos.
En cuanto a los inmigrantes, el 63% de las personas inmigrantes atendidas por Cruz Roja está en situación de riesgo alto a extremo. Les decía al principio que tenemos un índice propio de vulnerabilidad que medimos en los ingresos, el empleo, la vivienda y la situación social y familiar y les damos unos valores. Bueno, pues el colectivo de inmigrantes sobrepasa con mucho todos los indicadores. Y tenemos una novedad, y es que está incrementándose el número de mujeres. Les voy a poner un ejemplo. En los asentamientos de Almería, de Huelva, donde generalmente malvivían en chabolas o en cobertizos, hombres solos, está habiendo ya familias con niños. Estamos atendiendo familias con niños. Personas que en algún momento han estado trabajando, han tenido su documentación en regla y que por la situación de desempleo han perdido tanto los papeles o no han podido renovar sus permisos de trabajo y residencia y incluso con permiso de trabajo y residencia en vigor, pero se están reubicando en asentamientos en unas condiciones, como pueden imaginar, muy insalubres. Disminuyen los ingresos mensuales y aumenta la proporción de las personas que carecen de ingresos, alcanzando al 40%. Aumenta el desempleo de larga duración. El 71% de los inmigrantes que atendemos está en desempleo. Tienden a agruparse para hacer frente a los gastos. Tienen indicadores significativos de enfermedades graves, un 20,4%, esto está creciendo. Y aumenta, como en los otros tres colectivos, la tensión intrafamiliar. Los datos de jóvenes. Hace unos meses hemos publicado, y lo tienen todos en las carpetas, uno específico sobre jóvenes, que sacamos 2 de crisis, y nos ha parecido importante que uno de los 2 fuera específico sobre jóvenes. Son jóvenes entre 14 y 24 años y que hemos analizado los jóvenes de Cruz Roja Juventud, que es una asociación juvenil que tiene Cruz Roja, los jóvenes que vienen a los programas de empleo de Cruz Roja demandando empleo, tratando de hacer un itinerario, y los jóvenes que tenemos en los programas de intervención social, es decir, las capas más vulnerables. Bien, el 52% de los jóvenes atendidos por Cruz Roja son extranjeros, un 24% carece de ingresos, la tasa de paro es del casi el 80%, la tasa de abandono educativo prematuro es del 72%, el fracaso escolar del 56% y el porcentaje de los que ni estudian ni trabajan el 60%. Más de la mitad declaran graves problemas económicos en casa y solo un 37% ve que puede tener alguna posibilidad de emanciparse en el futuro. Es curioso, no lo he puesto en la presentación, pero estos jóvenes, cuando les preguntas cómo se ven, bueno, pues se ven bien, tienen buenas relaciones con sus padres, con su entorno, cree que el entorno y sus amigos les aprecia y están encantados de haberse conocido. Y esto es un dato que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con la propia adolescencia, porque la situación es bastante compleja, ¿no? Y ya para ir terminando, comentar que las situaciones de vulnerabilidad social en la infancia y en la adolescencia tienen un riesgo especial, porque es en esta etapa cuando se está construyendo la personalidad adulta y la deprivación, ya sea material, afectiva o sociocultural, comporta riesgos importantes en el proceso. Los niños y los adolescentes dependen de los adultos y necesitan cuidados, necesitan educación, necesitan socialización. Si queremos que consigan ser adultos con autonomía, que estén integrados y que participen cívicamente de una forma activa, ¿no? Si los niños sufren exclusión porque sus padres están en una situación de exclusión, estaremos cimentando la base para que estos niños también estén en una situación compleja y de exclusión en el futuro.
es decir, lo que he comentado antes sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. La coyuntura actual, pensamos, está fragilizando más la situación de las familias vulnerables y está colocando en riesgo a niños y niñas que antes vivían en contextos socioeconómicos seguros y normalizados. ¿Qué riesgos se está teniendo? Unos son muy claros, tiene que ver con la privación material. Si comes mal, no puedes rendir en el colegio. Si además no tienes recursos tus padres y tienes falta de material escolar, no hay becas, hay dificultades para que los padres ejerzan su parentalidad positiva, bueno, el impacto psicológico es importante en estos niños y esto está provocando un nivel de fracaso escolar alto. Hay otro tipo de problemas, como es las dificultades en la adquisición del lenguaje. En la dimensión temporal solo se está uno orientando al presente, baja resistencia a la frustración, rasgos depresivos, percepción interpersonal condicionada por estereotipos y perjuicios. Y miren una cosa interesante. Hemos analizado el impacto psicológico de la pobreza de los jóvenes, de los que vienen a que les ayudemos a buscar empleo en Cruz Roja. Entonces esto está realizado por los equipos de Cruz Roja. Si ven en azul, pues se ve que tienen interés por aprender, por trabajar en equipo, capacidad de relación, flexibilidad, adaptación al cambio. Sin embargo, vemos las dificultades que tienen y cómo va creciendo el rojo para tomar iniciativa y decisiones, no tienen tolerancia a la frustración, no están orientados al éxito, no saben negociar ni analizar y resolver sus problemas. Es complicado la gestión de las personas y es muy difícil trabajar la creatividad y la innovación. Como reflexión, los datos del boletín sobre el impacto de la crisis en las personas atendidas por nuestra institución muestran un crecimiento de la problemática en el ámbito de la salud, especialmente la cursan las personas mayores, los inmigrantes y las mujeres. La incidencia de la crisis en el espacio de la salud mental también se está incrementando. Dicen tener siempre la cabeza llena de preocupaciones, no tener ilusión por las cosas, falta de interés por el aspecto personal, bloqueos que se relacionan con el estrés, la ansiedad. En lo relativo al consumo de drogas, las dificultades económicas pueden actuar como un detonante o un acentuadora. En un porcentaje bajo pero significativo estamos identificando que aumentan los consumos. No podemos decirlo con mucha contundencia, solo es de un boletín a otro, pero ha habido un pequeño incremento de los consumos. En cuanto al impacto psicológico de la pobreza y la privación entre la población infanto-juvenil, se traduce en indicadores elevados de fracaso escolar, abandono escolar y dificultades en la adquisición de competencias transversales para el empleo. Y bueno, yo creo que es el sentir de la institución, pero yo creo que también de lo que se ha estado ahí hablando en la mesa. Habría que preguntarnos si la protección social y la sanitaria es un gasto o es una inversión. Bueno, muchas gracias, a su disposición.